Bienvenidos. Hoy vamos a aprender más de la periodista internacional que más ha sobresalido en la televisión ecuatoriana, Andrea Bernal, sobre todo por su carrera en Colombia, NT24, RCN, tras haber despuntado por más de 10 años en Ecuavisa. De ella hay mucho que aprender, saber y entender, que siempre ha tenido, no solo por la distancia del país, sino por su madurez y balance, una visión del bosque y no de los árboles. Imagínense entonces todo lo que voy a alcanzar a preguntarle, que siempre se me quedará corto, en el transcurso de los próximos 60 minutos. Porque empezaremos hablando de cómo ve el Ecuador desde allá, de su carrera profesional, de Colombia, de Trump y de su futuro en el periodismo. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Andrea Bernal, la más respetada, admirada y seguida periodista ecuatoriana en medios internacionales, viene siempre fugazmente al país, desde que trabaja en Colombia. Llega un día, hace su trabajo, se va al día siguiente. Fue moderadora del último debate en la Ecotec. Antes lo fue de un debate del cual renunció a tiempo. Previamente completó uno desde el cual también el país entendió su equilibrio y ponderación. Seguimos sus reportes con frecuencia y esta vez, gracias a una invitación de la Cofradía de la Perla, por la conferencia que esta noche se verificó en la UES, se ha quedado unas pocas horas más. Aprovechamos ese tiempo para indagar en la hora que viene todo lo que les anticipé. Y creo que está también mañana invitada de panelista especial internacional en el primer bloque o algo así, en debate de Centro Digital. No se lo pierdan, pero mucho menos dejen de tomar en cuenta todo lo que tiene que decirnos enseguida. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bienvenidos, Andrea Bernal, gracias por aceptar la invitación. Andrea está iniciándose recién en los podcasts, tu programa de entrevistas es desde adentro en NTN24, sábados. Fines de semana. ¿Verdad? Sí, señor. 22 hola, horas. Bienvenido, hola, buenas Carlos. noches, qué gusto. ¿Ya? ¿Qué te ha dado por la natación ahora? No, hace años, ¿sabes? ¿Eres nadadora? Sí, Ok. hace años. 45 ya, 45. un solo hijo, 2 matrimonios, periodista, presentadora, entrevistadora. Ella dijo que después de la primera experiencia nunca habría una segunda, ya la ven reincidiendo. Eso sí, con la última, no va a seguir mis pasos. ¿Qué haces en NTN24? ¿Solo eso? Presento noticieros. ¿También? El mediodía, en la noche. NTN24 es un canal donde uno hace de todo. Es y por verdad. eso he aprendido a hacer como de todo. Entrevista, presento noticiero, hago ese programa que es como mi bebé, que se llama Desde Adentro. Tengo un personaje semanal de América Latina. Entonces me paso por la región buscando quién llega a Colombia, que sea de otro país también, para poder tenerlo en el programa. ¿Cuánto tiempo estuviste en RCN, en el noticiero estelar? 7 años casi, con un break de un año que me fui a Washington a la embajada. Allá son
ultra celosos. ¿Cómo así aceptaron a una ecuatoriana en ese horario estelar? Hay una palabra que usan en Colombia que se llama de metelona. Y es como de metiche. ¿Qué es lo que decimos aquí? Dele. Bueno, aparte de tu calidad profesional, de tu dejo se te pegó. ¿Qué? ¿Ya? ¿El colombiano? Claro, bastante. Mis papás son colombianos, acuérdate. Es verdad. Nací en Urdes, aquí en Guayaquil, pero con dos Reina de bogotanos Guayaquil, colombianos. Entonces de su imposible, talento, ¿no? de su belleza, pero sobre todo de su carisma. Esta es una periodista, una mujer que es capaz de ser crítica, de ser dura, sin ser grosera, una virtud muy poco común. Aclarado la biografía personal, vamos a la parte política. ¿Cómo sientes y ves al Ecuador de estos días desde allá? Bueno, yo lo he podido vivir en unas horas y siempre es impresionante volver, sobre todo a Guayaquil, ¿sabes, Carlos? Por el tema de la seguridad. Esa me impresiona. El de te voy a recoger en un blindado, te pongo seguridad, te pongo un conductor. Yo viví en un Guayaquil donde uno podía caminar, donde uno podía, y te estoy hablando de, no sé, 25, 30 años atrás, ni siquiera estamos hablando de hace 15, 30 años atrás. Y eso me impacta, ¿sabes? Me impacta de la Guayaquil en el que yo crecí, en el que fui al colegio, que fui a la universidad, y la de ahora, cómo la gente vive con ese tema de inseguridad. ¿Colombia fue así algún rato? Yo creo que sí, en la época de los 90, con Pablo Escobar. La de Pablo Escobar. Exacto. Okay. Pero también creo que había unas enormes diferencias a las que uno ve hoy en el Ecuador, porque había ciudades, estaba Medellín, por ejemplo, con el tema de Pablo Escobar, pero el resto, el tema de las FARC, por ejemplo, era en zonas muy metidas en el profundo de Colombia. No eran ciudades, las ciudades todavía no vivieron esos pedazos tan duros que están viviendo. Que nos haces notar esa diferencia. Aquí la contaminación es general. Exacto, y eso es lo que en Colombia la gente me pregunta mucho, ¿cómo así Guayaquil? ¿Cómo matan un candidato en Quito, en plena...? Porque yo les decía, ¿no? ¿Dónde mataron a Fernando? ¿Cómo caímos en esto? Pues yo creo que bajar los brazos, muchos años, bajar los brazos, un poco lo que estamos volviendo a ver en Colombia. El tema de la seguridad en Colombia hoy está muy complicada. ¿Repuntó? ¿Por qué? Porque algunos gobiernos bajaron los brazos y decidieron, vamos a sentarnos a conversar. Yo no sé si se puede conversar con todos esos grupos criminales. No funcionó la paz total allá y no funcionó en México. Abrazos en vez de balazos. ¿Qué funcionaría con tu experiencia de cubrir la región? A mí me parece una buena iniciativa, y aunque es muy polémica y cuestionadora el tema de la ayuda internacional. Yo ya he hablado con varias personas que saben de seguridad, con ministros de defensa. Yo trabajé con el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, que fue embajador de Colombia en Washington. Gran experiencia. Él se retira del gobierno de Santos por no estar de acuerdo con los diálogos de paz, y él es un convencido de que uno no puede solo. Y un país como el Ecuador no puede solo, y que se necesita ayuda. Ahora, ¿en términos? No, yo no soy la experta en seguridad, es otra cosa. Pero alguien una vez también me dijo, no está mal pedir ayuda. Bueno, con ese gran mensaje y con esa gran visión y experiencia, porque podrá tener 27, algo así de años en la televisión, pero por la intensidad de su carrera bien pueden equivaler a 50 o más de los que yo tengo. Empezamos en la televisión. Ya sé que de edad tengo 20 más ya. Ya me iba a hacer aclarar. Okay. Empecemos a sumar. Cuidado, somos contemporáneos, y le veo su expresión. Les recuerdo siempre que nos pueden seguir por Facebook o YouTube de Ver a su Manera. Estamos en Extreme TV Cable, canal 15 de Vito TV o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV, canal 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en mi tierra, en Manaví, canal 9 es allá. Adicionalmente a esas dos cableras, en todas las demás, gracias a RTU en las señales que ven en este momento en pantalla. Por eso llegamos a, mejor dicho, se enganchan 45,000 hogares en promedio cada noche. Se suman 5,000 más con las siguientes emisoras. Radio Centro 101.3 FM en audio, en imagen para sus plataformas digitales. Candela con K 89.3 FM en Puerto Viejo para Manaví. La Bonita del centro del país igual, 89.3 FM desde Riobamba para Chimborazo, Cotopaxi y Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Hubo una ocasión
en que Andrea fue comprometida para moderar el debate que organizaba ya hace algunos años el CNE. Y Andrea finalmente dijo que no. Escuchen por qué. Hola a todos, hoy es 20 de marzo del 2021 desde Guayaquil. Les quiero informar que el pasado jueves 18 de marzo, tan pronto conocí el formato y las reglas del debate, puse en consideración del comité mis reparos de forma verbal y escrita y propuse cambios en el reglamento porque no comparto como moderadora y más aún siendo periodista de profesión que en el debate no exista un segmento de contrapreguntas a los candidatos que permitan contextualizar, ampliar y concretar sus propuestas y de manera especial pues ser la voz de quienes quisieran preguntar y no tienen esa oportunidad. El comité ha sido muy amable al hacerme saber que de ellos no depende la modificación del formato y que mi requerimiento para las contrapreguntas a los candidatos pues no podrá ser acogido. Por esta razón, declino mi participación como moderadora del debate presidencial 2021, deseándoles la mejor de las suertes a los candidatos y a los organizadores. Agradezco la invitación que hayan pensado en mí, pero me retiro de acuerdo a mis propias convicciones. Ya ven lo útil que fue entonces, ¿no? Ya ven cómo después se ha reclamado o se ha instaurado la posibilidad de repreguntar o contrapreguntar. Ahora, ¿no fuiste demasiado inflexible? ¿No los pusiste en un apuro a última hora? ¿No debiste haber cedido entonces? Fue muy rápido y a mí me dijeron que si yo quería hacer y yo dije que sí. Claro, nosotros, ¿te acuerdas que salíamos de un debate que hacía la Cámara de Comercio en ese tiempo? Ajá. Este era el primer debate presidencial obligatorio que hacía el Consejo Nacional Electoral. Era el primero que lo hacían de forma obligatoria. Y cuando yo me reuní con ellos no tenían todavía una claridad de cómo iba a ser el debate. Cuando me lo muestran, yo empiezo a preguntar y se puede repreguntar y se pueden hacer preguntas y quién va a hacer las preguntas y puedo participar de las preguntas y todo eso pues lo puse por escrito como lo digo ahí. Hubo un tiempo en que el comité de debate se demoró, digamos, yo creo que el comité de debate habla con el CNE y así sucesivamente, ¿no? Todo lo que hace el comité de debate no es vinculante. Ellos Pero pueden hubo un decir, error tuyo también, ¿cuál aceptaste crees sin que es? tener todos los detalles antes. Sí, puede ser, es verdad, sí. O sea, te dijeron, esta es la explicación y cuando uno empezó a decir, Correcto. bueno, entonces yo empecé a decir, ok, pero me imagino que como moderadora puedo aportar como, no va a Desde haber, luego, no, si no. Entonces no dijeron, estás ahí para timbrar y decir falta tanto. entonces lo primero ¿Sí que te das me... cuenta que sentaste un precedente? Sí. ¿Valió la pena? Yo creo que sí, en ese momento estaba súper asustada. Claro. Súper asustada. Yo le decía a mi mamá, ¿qué vamos a hacer? Ir a Guayaquil, porque yo estaba en Guayaquil, yo compré mi pasaje, vine acá y un día antes esperé una respuesta por parte de ellos. Fue lo correcto. Vamos ahora a un par de entrevistas. Andrea se ha adaptado e impuesto formatos respecto a conversaciones con jefes de estados. Por ejemplo, con esta que tuvo tal vez un par de veces con Guillermo Lasso en ejercicio, la dividió la conversación en varias etapas mientras recorrían distintos sitios de Caro Delet. Aquí un fragmento. Le quedan pocos meses, presidente. Y algunos que se preguntan en América Latina, bueno, y en el Ecuador, ¿cómo llegó a esa decisión de la muerte cruzada? Un conflicto político que llegó a un punto en que no había salida. ¿Le quedó grande el gobierno? ¿No pudo el gobierno contra el crimen? ¿Qué es? ¿El crimen organizado? ¿El narcotráfico? ¿Qué es, presidente? No pactamos con las mafias de las drogas. Se ha pedido ayuda, por ejemplo, con el gobierno de Gustavo Petro de Colombia para luchar contra el narcotráfico. Él me llamó un día y me dijo, ¿qué tal si nuestras Fuerzas Armadas en conjunto se reúnen en zona de frontera y definen un plan estratégico para luchar contra los laboratorios productores de droga? Le dije inmediatamente que sí. Nuestras Fuerzas Armadas se han reunido y han destruido 110 laboratorios para producir cocaína. A mí me interesa convertir esto en algo didáctico, quizá para quienes estudian periodismo o hacen periodismo. Si observan lo duro de la pregunta segunda, sin que sea dura su actitud, sino su contenido, le quedó grande el gobierno. Como si no dice nada, se la suelta al paso. ¿Ya? A eso me refería, y me referiré cuando hablo de su estilo muy balanceado. Pero, yendo a Lasso
¿Te parece que fue injusto el que haya tenido él que terminar su periodo en 2 años y medio y debió más bien correr el riesgo de irse destituido por la Asamblea, que seguía siendo un albur? Antes de la pregunta de cómo llegamos a la muerte cruzada, yo le digo a Lasso, no va a ser su responsabilidad y está dejando el país a la borda, o su responsabilidad de lo que va a pasar de aquí en adelante. Y él siempre se mantuvo en el que este era un mecanismo democrático y bla, bla, bla. Pero la pregunta iba hacia allá, hacia el presidente Lasso con esa decisión deja al país en el momento en el que estamos. Esa es la pregunta, Carlos. ¿Hizo bien? No lo sé. De lo que se ve hasta ahora. No lo sé, porque yo creo que Guillermo Lasso llega a la presidencia del Ecuador y se ve también desde América Latina con muchísima expectativa. Y cuando la gente llega con mucha expectativa y la gente dice esto va a ser lo mejor que va a pasar, el golpe es fuerte. Y para Reclamate comenzó con 70, 79% de popularidad por la vacunación. Pasemos a Petro un ratito, de quien ustedes hablaron en ese fragmento que vimos. ¿Va a terminar su periodo Petro en Colombia? Sí, yo sí creo. En Colombia es difícil echar un presidente. ¿Le falta año y medio? Sí, 1 año 3 meses. ¿No hay el mecanismo que hay aquí? Tiene que pasar por una comisión de acusaciones que se llama de absoluciones. Le dicen comisión de absoluciones, pero no hay el mecanismo de un juicio político. Ok, veamos otro trance de una entrevista de Andrea Bernal a Guillermo Lasso también. Cuando escuchamos al presidente de Brasil, por ejemplo, Ignacio Lula da Silva, decir que la exclusión de Venezuela es producto de una narrativa que se construyó, ¿usted qué pensó cuando escuchó eso? Que fue una desafortunada declaración del presidente Lula, porque no es una narrativa, son hechos reales que tienen que ver con la violación de los derechos civiles, de los derechos políticos. ¿Usted se reunió con Maduro en Brasilia, presidente? Sí, tuve un encuentro, digamos que casual, sobre el cual yo mismo me encargué de enviar una foto. Exacto. Sí. ¿De qué hablaron? ¿Qué le dijo? Él me abordó. Y de ahí nace la foto donde los dos estamos apoyados en unas sillas y conversamos. Y le dije, mire, yo creo que este es un tema que tiene que ser resuelto en beneficio de nuestros pueblos, del Ecuador y de Venezuela. Pero yo creo que primero usted tiene que liberar a muchos presos políticos de mi tendencia. Lula y Maduro. Evalúa la posición internacional de cada uno. Tras más de 2 años de gestión, casi 3, Lula. ¿Por dónde lo ves? ¿Cómo lo ves? ¿Es mejor al primer gobierno o no? Sin duda es mejor al primero. De todas maneras, yo creí que en esta situación él iba a tener un papel mucho más fundamental e importante. Llegué a pensar que Petro lo iba a tener con el tema de Venezuela. Recuerda cuando pasó la primera parte de las elecciones, el 28 de julio en Venezuela, el fraude electoral. Dijeron que Brasil, y por buenas fuentes sabíamos en Colombia, que Brasil y Colombia, Petro y Lula, estaban negociando con Maduro. No sabemos si su salida o la limpieza de esas elecciones de alguna manera, o mostrar unas actas que no existen, pero yo sí creí, sobre todo por parte de Lula, que tendría un papel mucho más fundamental en el tema de la región, porque él ha sido también crítico de Maduro en todo caso. Y sobre Maduro, lo que está alentando al norte de Colombia, sin duda su apoyo y hasta financiamiento al ELN para que le abra un frente distinto al que tiene el sur Colombia con el ELN desde allá, a raíz de que Petro también tiene posiciones ambivalentes. ¿Qué es lo que hay de fondo? Yo creo que es muy difícil para Colombia, y eso yo creo que también hay que ser, no empático, pero ponerse en los pies de quien gobierna Colombia. El decirle, voy a destruir las relaciones diplomáticas con Venezuela, no voy a hablar. No, aquí estamos hablando de dinero, Carlos, socios comerciales. La frontera en Colombia van y entran los venezolanos, los colombianos. O sea, hay una unión, de hecho, entre ambos países que es muy fácil decir, tal vez desde Argentina rompo relaciones con Venezuela. Correcto. Pero desde ahí no. Y lo que tú dices también, esa frontera es de miles de kilómetros, está permeada por el ELN, y el ELN entra y sale como por su casa de esa frontera y se cobija bajo el régimen de Maduro en Venezuela. ¿Por qué el fenómeno de Maduro se sostiene a pesar del descarado fraude que le hicieron a María Corina? Van rumbo a ser otra dictadura sempiterna como Cuba. ¿Qué lo soporta tanto? Yo creo que el ejército, las fuerzas militares.
las fuerzas militares. Se ha dicho por todos estos meses que en el momento en que las fuerzas militares decidan abandonar a Maduro, otra será la historia. Es decir, ¿solo un conflicto armado podría sacar a Maduro? Hay quienes dicen que se necesita para salir de una dictadura muchos muertos, ¿no? ¿Crees tú igual? Me gustaría que no. Me gustaría que la presión de la Comisión Internacional, de los países de afuera, fuera mucho más fuerte. Pero mira cómo va decantando el tema. ¿Viste? Trump podría hacer la diferencia con esta línea que ha comenzado a ajustar cuando Trump también fue otra decepción, si no enseguida, como en el Medio Oriente, pero se esperaba que haya una señal por lo menos. Trump está pensando en Estados Unidos, en Make America Great Again. Eso es lo que le interesa a Trump si lo ves a ver. ¿Nosotros no le hacemos cosquillas? Me parece que no, me parece que sí hay con Marco Rubio a la cabeza puede haber, y lo estamos viendo, un foco un poco más real. Mira, sus primeros viajes fueron a Panamá, República Dominicana, Cierto. Guatemala. Habla mucho del primer viaje del secretario de Estado. Pero mira lo que acaba de hacer Trump con Chevron. Hizo lo que prometió hacer. 1 de marzo, chao Chevron, no más plata para Maduro. Claro, pero primero que hizo fue... Grenell se reunió con Maduro en el Palacio de Miraflores. ¿Eso no es legitimar al dictador? Entonces, juegas ambas bandas. De Trump, ¿qué puedes esperar realmente? Que esté pensando en dinero y en sus negocios y en los negocios de los Estados Unidos, nada más. Yo no le veo por dónde más pueda seguir jalando la pita. Sí, hizo lo que prometió. Sacó a Chevron de ahí y esos son $400 millones que recibía el régimen de Maduro mensual por Chevron. Qué duro y qué aleccionador. No pienso igual, pero esto no es para conocer cómo pienso yo, sino cómo piensa ella. Y para aprender de lo que su experiencia de observadora internacional distante está transmitiendo. Enseguida volvemos con más. Andrea Bernal logra el más alto sitial internacional en la televisión por su independencia, balance, sentido crítico y continuidad. Ejemplo a seguir e inspiración. El futuro dirá si cruza o no la raya hacia la política, como hoy Vicky Dávila en Colombia. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5.000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que esta escarapela o botón que ven en mi solapa derecha del saco es parte de la campaña Sin Donantes No Hay Trasplantes, que
que promueve la cirujana cardiovascular Mónica Gilbert, en el afán de que cada vez más personas donen órganos, de que los familiares de un donante no pongan obstáculos tan pronto se dé su fallecimiento en las condiciones que permiten donar y faciliten la extracción del órgano cuanto antes. Lleva ella más de 40 trasplantes exitosos en 3 años y se necesitan más. El reprise del programa es por OnePlus en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen mañana, 6 de la mañana, en horario mucho más cómodo. Es Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping, Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo sube un resumen a su portal de noticias y página principal tan pronto concluya. Sigamos con Andrea Bernal y este testimonial que le dio a un periodista respecto a su carrera y protagonismo. Yo creo que un periodista tiene que hacer calle, porque si no, no tiene ningún contacto con la realidad. Y eso, y llegué a reportera y un día alguien me llamó, el papá, el hijo del dueño del canal, Javier Alvarado Jr., le decíamos, y me dijo, oye, Carlos Vera, que es como el gran entrevistador, más joven que Yamid Amad, pero di tú que fuera Yamid Amad, de las mañanas, él ponía agenda, muy polémico. Quiero que hagas casting porque la chica con la que Carlos entrevista está maternidad, se va a ir y entonces que él quiere que te sientes no sé qué. Y yo como... Oh, Dios mío, ¿de verdad recibí esta llamada? Y yo, no. ¿Y eso era el sueño? ¿Esa era la llamada esperada o no? Digamos que sí, porque era presentar, ¿no? No era presentar todavía un noticiero, era presentar un pedacito. Y bueno, además me daba la oportunidad de preguntar. O sea, era entrevista, no era presentación nada más. Era un noticiero donde interactuabas con los ministros. O sea, tú sentabas al ministro en las mañanas, el señor iba al estudio, la gente iba al estudio. Y eso frente a frente es complicado, eso es vivo. Claro, y además era en vivo. Y le decías 6 minutos, 5 minutos, y a veces no le gustaba, lo sacabas del aire. Él se peleaba mucho con sus entrevistados. Todavía sigue siendo muy polémico. Y me acuerdo que él a veces me mandaba sugerencias de preguntas por fax. Por fax. Hoy la otra vez lo vi y me reía. Y salía el fax con la letra de él y yo, Dios mío, ¿qué? Solo faltó añadirle una palabra, prehistórico, ¿no? Sigues con la misma mala letra, sí, ¿no? Sí. Y todo a mano. Eso, Yendo a la parte profesional, Andrea era de las reporteras más extrañadas y compartidas por su gremio cuando hacía calle en Quito, y cada vez que pueden se reúnen cuando ella está por allá. Fabricio Vela, por ejemplo, era uno de sus compañeros. Pero cuando uno pasa a ser presentador y entrevistador, deja de hacer calle en buena medida. ¿Qué pierde? Pierde el contacto con la gente, porque a veces creemos que claro, el entrevistar, sin duda alguna, el pasar a que la gente le crea a uno en las noticias todas las noches o todas las mañanas, en el caso mío de Coavisa en unos años, pero puede ser como el político un poco, ¿no? Quizás, Carlos, el estar con la gente, el hablar con la gente, el poner... contacto con la gente. ¿Y quién te ha dicho que esa persona que ves en la calle, en los barrios, es la gente? Yo cubría mucho, por ejemplo, empecé haciendo social y me acuerdo de muchas coberturas en el Seguro Social. Los viejitos peleando por sus pensiones, acampaban afuera del Seguro haciendo Social. Calle no nos formamos una visión parcial que luego generalizamos diciendo, yo sé lo que piensa la gente. No, porque no solo hacemos fuente. Yo me acuerdo que una vez tú me dijiste, tú no solo pones el micrófono, tú preguntas. Y se lo decíamos a los ministros y les preguntábamos y no nos quedábamos en sola esa fuente, porque esos tampoco son solo la fuente. Ahora, recuerden y vean cómo, a pesar de su ascenso jerárquico en la televisión, porque todo el mundo se desvía, todo el mundo quiere ser presentador, como si fuera lo más fácil, comunicar cosas que uno no escribió a veces y transmitir cosas que uno no sabe si son ciertas. En la última cumbre hispanoamericana de Cuenca, Andrea hizo calle. Desde Cuenca ya estamos en el Museo Pumapungo, un histórico lugar de la ciudad de Cuenca donde están reunidos las 22 delegaciones, entre presidentes, hay vicepresidentes también, cancilleres, embajadores. Están en estos momentos en la sesión plenaria de los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericano. Ya en la noche de ayer hubo un evento cultural donde se ofició pues la inauguración de esta cumbre de presidentes y paralelamente estaba la cumbre también de empresarios. Esa finalizó ayer con la presencia del presidente de Ecuador, Daniel Noboa. Muy delicado para una periodista ecuatoriana cubrir
un acto en el Ecuador político aún. Cuando la cadena te manda acá, más allá de los contactos rápidos que tienes de conocimiento en medio, ¿qué otra instrucción o justificación te da? Que conozco el país, que tengo los contactos, que la gente todavía se sienta conmigo. Yo agradezco mucho que yo hago una llamada y puedo tener a mucha gente de entrevista. ¿Y no te advierten respecto a ser muy benevolente para no proyectar tan negativo al Ecuador, por lo menos como ahí apareció, nadie nos paró bola? No, nunca he tenido ese tipo de advertencia. ¿Y has sido crítica con tu país, a pesar de que te doliera lo mal que estaba y tenías que proyectar? Sí, cubrí, ¿te acuerdas las protestas que fueron terribles en la época de Lenín Moreno? Seguías las concentraciones, te veía caminar con ellos. Sí, casi nos asaltan en una, pasamos momentos duros ahí y no, o sea, me duele mi país, lógicamente, como me duelen otros países a los que voy, América Latina, la región, pero... ¿Cómo haces para separarlo uno del otro? Este es Ecuador, lo voy a reportar como un país más de mi cobertura internacional. Este es Argentina, no es problema porque... ¿Cómo haces? No, o sea, no tengo una respuesta frente a eso. Veo que lo consigues, no sé cómo lo separas. Siento que yo no podría. De verdad, siento que mi misión periodística me obliga a contar, pues no sé si las cosas como son o al menos como mis ojos las ven. Tengo un bagaje de un pasado también, de un país que viví que es muy distinto al de hoy. Y tengo unos momentos bien complejos también de este país en términos de comunicación, de periodismo, que los vivimos todos. Ahí está de donde viene lo que he llamado tu balance. Algo más de esto. Volviste a moderar los debates como el del Ecotec recién. Vean el trance más crítico de ese debate para luego entender por qué lo hizo y cómo se controló, inclusive cómo lo tomó de tan buen humor. Candidata Guerra, usted tiene la pregunta para el candidato Gutiérrez. Candidato, ¿cómo podemos confiar en su plan de seguridad si usted es experto en huir del país en helicópteros, en meter la mano en la justicia y en escándalos por la justificación de fondos públicos? Yo soy Lucio Gutiérrez, el único presidente que camina libre por el país, sin guardaespaldas, sin chaleco antibalas, porque el que nada debe, nada teme. Entonces ya basta de esas mentiras. Los cobardes y ladrones huyen como el prófugo de la justicia. Los honrados siempre damos la cara. Por favor, siéntese por el tema de la Cámara, no logramos enfocarlo y estamos todos muy juiciosos sentados. Por favor, candidato. ¿Sí ven la razón que le da? Le da una razón técnica para que entienda que él, como las cámaras estaban teledirigidas, automáticas, seguramente, claro, él se dio cuenta enseguida, mi cabeza va a salir recortada, y luego usó un término muy de Colombia. Juiciosos. ¿Qué pasó por tu cabeza en esos 20 segundos? Primero hay que tener un buen productor, tú sabes, ¿no? Sí. Nuestro gran amigo, ex colega Ronald Córdoba me hablaba al oído y me decía, siéntalo porque yo no puedo seguirlo, siéntalo. Y yo, entonces claro, también no quería sonar como, siéntese candidato, ¿no? Exacto. Yo siempre trato de ser muy educada, la verdad. Sí, fuiste muy hábil más que educada. Y buscarle la forma, hace poco me pasó en Estados Unidos, una que es peor que esa, estaba con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y un senador, Bill Cassidy, haciendo una moderación, te cuento rápido, y entraron unas banderas, la seguridad, yo pensé que nos iban a botar petróleo, cosas así, porque era en contra del senador, y entonces yo me quedé quieta, el presidente, la seguridad le dijo, se levanta ya, y el presidente le dice, no, quedémonos todos, los logra sacar el FBI, la CIA, porque era en Nueva York, y cuando termina le digo, ¿vieron? Estábamos hablando de democracia. Esto también es democracia. Y aplaudieron y yo no sé cómo se me ocurren estas cosas. Ya que entraste en tu rol internacional, lo tenía para más adelante, pongámoslo ahorita. ¿Por qué aceptaste ser la funcionaria de comunicaciones de la Embajada de Colombia en Washington y nunca has aceptado por lo menos 2 veces que gobiernos ecuatorianos te han propuesto que vengas aquí a hacer ese papel? La secretaria de prensa, no, la vocera de Carondelet. Me parece que son 2 cosas totalmente distintas, totalmente distintas. ¿Por? En ser la vocera de un gobierno estás mucho más expuesta. Yo no tenía esa exposición en Washington. Yo iba a pensar por el embajador, ayudarlo en sus redes, ayudarlo a volver a tener contactos, pero porque él es pues un duro allá en Washington, pero íbamos en un momento complejo, era el último año de Iván Duque y me pareció que tenía una menor exposición. Ya, si algún día el país te requiere expuesta,
para marcar la diferencia y tú desde luego te aseguras de que no vas a ser una cabecita parlante, sino marcar la diferencia. No te digo lo aceptarías, podemos decir que no. ¿Lo pensarías? Lo pensaría, sin embargo yo siempre he creído hasta ahora, a mis 45 años, que hago más sentada de este lado, preguntando, recorriendo, conociendo, investigando, que tal vez trabajando para un gobierno. Vicky Dávila por Colombia, ¿también hacía más desde su lado que al que se ha pasado ahora candidata a la presidencia? Ella cree que puede hacer más de este otro lado. No te preguntaba ella, te preguntaba a ti. Ella cree más. Yo creo que hizo mucho. Yo la conozco hace 16 años, que son los años que vivo en Colombia. Yo llegué a RCN y ella estaba ahí en maquillaje y se maquillaba y peinaba. Ya era en esa época y ya se sentaba. Claro, ella presentaba a las 7 y ya había hecho... me entrevistó en el 2010 y era un monstruo. No, había hecho todo un recorrido. Exacto. Tú tenías apenas un año ahí y me recomendaste. Ella empezó en La Calle, gran reportera de calle, de conflicto armado. Luego, ¿ves futuro? Mucho. Sí. Mucho. Yo creo que es la diferente hoy. Ella... En Colombia hay en este momento unos 50 precandidatos presidenciales. Falta 1 año y 3 meses para las candidaturas, para la presidencia. Y yo creo que Vicky es lo más distinto que hay en este momento. Ella pues se vende como el outsider, lógicamente, pero yo creo que sí, que es lo más distinto y es una mujer valiente. Más con Andrea Bernal sobre 2 temas. Simón Trinidad respecto a quien guerrillero de las FARC, ella se refirió una vez. Y una de sus entrevistas más celebradas con Hillary Clinton, si no me equivoco, fue en la residencia de los Estados Unidos. Andrea Bernal logra el más alto cital internacional en la televisión por su independencia, balance, sentido crítico y continuidad. Ejemplo a seguir e inspiración. El futuro dirá si cruza o no la raya hacia la política, como hoy, Vicky Dávila en Colombia. ¿Eres emprendedor o dueño de una pyme? En One on One te ofrecemos el servicio de creatividad, diseño gráfico y audiovisual que necesitas. Además, te damos la oportunidad de llegar a una audiencia significativa de 3 millones de impactos mensuales. Sí, así como lo escuchas. Y lo mejor, sin costo adicional en nuestra programación. De Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Vera a su manera, crítico e independiente. Les recuerdo que en Estados Unidos nos pueden seguir por Macro Digital, una cablera que tiene preferentemente suscriptores ecuatorianos. Hay entre 12,000 y 15,000 hogares conectados a esta hora solo allá, según las métricas que ocasionalmente les transmitimos. Sale también en España a través de Hispasat y otras aplicaciones o brujerías que le llaman Roku, no sé qué cosa. Están allí. En Ecuador, Loja,
Macro Digital Santo Domingo, Los Áchilas, Santa Elena, Cumbayá, Pichincha y Galápagos, entre otras jurisdicciones. En estos términos se refirió hace algunos años nuestra invitada Simón Trinidad de las FARC. Simón Trinidad es un exguerrillero que perteneció a las FARC. Participó en los episodios más oscuros de la violencia en Colombia. Entre los crímenes que cometió hay secuestros, asesinatos, masacres a pueblos como el de Bojayá, donde asesinaron a 80 personas, incluidos niños. Fue extraditado en el 2004 y tiene una condena de 60 años en Estados Unidos por secuestro a 3 estadounidenses en Colombia que estuvieron en cautiverio 5 años. Simón Trinidad está siendo procesado también en Colombia por terrorismo, homicidio, desplazamiento forzado, narcotráfico, entre otros. Ese es Simón Trinidad. Sin embargo, el 12 de noviembre, en una carta del gobierno de Gustavo Petro al gobierno de Joe Biden, le pide el gobierno colombiano el indulto de este jefe terrorista, argumentando que su repatriación es clave para avanzar en el proceso de paz en Colombia. Yo me pregunto, ¿sí? ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Y a las víctimas les preguntaron? Así como tampoco les han preguntado qué opinan de los nombramientos como gestores de paz a exjefes del paramilitarismo. ¿Están pensando en las víctimas? Porque en el nombre de la paz no se puede pasar por encima del dolor de quienes sufrieron por los actos atroces de estos personajes. Eso que Andrea Bernal opina y pregunta es la opinión de gran parte del pueblo colombiano aún hoy. Lo fue cuando sometieron eso a plebiscito y ganó el no por el acuerdo de paz que se firmó. ¿Hay alguna forma de cerrar esa herida? ¿Son en verdad excesivos los privilegios que les dieron a los guerrilleros terroristas, criminales en aras de la paz? Yo creo que sí, sigo creyendo que sí. Mira que yo soy mitad colombiana y mitad ecuatoriana. Hoy hasta tengo la ciudadanía colombiana por mis papás, pero es un país sin duda que me duele y que a veces no logro entender eso que estás justamente comentando. Esa negociación de paz, ¿para qué fue? ¿Para los jefes de las FARC que hoy están en el Congreso? Para ellos fue el tratado de paz de Juan Manuel Santos. El resto hay disidencias, Carlos. Todas las disidencias de las FARC son criminales hoy. Las disidencias de las FARC son las que tienen sitiados muchos territorios. Las disidencias de las FARC con el Clan del Golfo, con el ELN, lo que está pasando en Catatumbo no pasaba hace años, 36,000 personas desplazadas en el Catatumbo teniendo que salir porque las disidencias de las FARC. Entonces, ¿para quién fue el proceso de paz? ¿Se dio demasiado el Estado? Las FARC argumentan que el Estado o el gobierno nunca les cumplió sus condiciones. De lado y lado, de lado y lado. Yo creo que hay un lado y un lado. Y ¿sabes qué faltó? Que las FARC nunca, primero, han podido darle la cara a sus víctimas. Muy pocos. Y yo creo que ahí es donde se cierra también el tema del perdón. Y Gustavo Petro entra al poder y empieza a nombrar a gestores de paz, a personas como Simón Trinidad. Entonces tú te preguntas, ¿a qué jugamos? Ahí entienden ustedes la complejidad y la realidad del problema colombiano en uno de sus episodios, el de las FARC, que les tomó 40 años. Cuando volvamos a lo que les dije hace pocos instantes, el trance de Andrea Bernal con Hillary Clinton. Andrea Bernal logra el más alto sitial internacional en la televisión por su independencia, balance, sentido crítico y continuidad. Ejemplo a seguir e inspiración. El futuro dirá si cruza o no la raya hacia la política, como hoy Vicky Dávila en Colombia. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible, principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. En el HM Hotel estamos renovando. BB de Banco Bolivariano cada vez está más cerca de ti en todo el Ecuador para que realices retiros, depósitos, pagos de tarjetas Bancar, avances en efectivo y mucho más. Encuentra más de 5,000 locales de Punto BB a nivel nacional en Red Activa, Western Union, Medicity y farmacias económicas. Puedes realizar tus transacciones hasta las 8 de la noche todos los días del año. Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano. Contigo.
El que estos proyectos estén siendo construidos con EcoPact para nosotros representa muchísimo. Nosotros queremos construir progreso para las personas y el planeta, y este tipo de proyectos cierra el círculo completo y de verdad cumple con todo lo que queremos lograr para LATAM y en especial ahora aquí para Ecuador en la construcción sostenible. Primero, es un gran orgullo para nosotros ser parte de este gran proyecto, que no solo está construido con hormigón de Holcim, sino que está construido con hormigón ecológico, con nuestra solución EcoPact, que reduce las emisiones de CO2. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras. Vera a su manera, crítico e independiente. Nos pueden seguir también en el canal 24/7, desde cuyos estudios emitimos. Esto es Canal 3 en Extreme TV Cable, en Claro TV Canal 9, en Divinet es Canal 12 y 99 en Haz Televisión, Data Televisión. En el 2010, y vean solamente una parte, solo para ver lo bien que habla inglés una reportera internacional, de la introducción que hace Andrea Bernal con Hillary Clinton. Fue en la residencia de la Embajada de Estados Unidos aquí, ¿verdad? En Quito, sí. En Quito, sí, señor. Te enviaron para esa cobertura. Sí, Hillary Clinton hacía una cobertura en América Latina y nos dieron una entrevista única a un medio internacional en Ecuador. Ok, vean ese trance. Sí, ¿qué tal? Justamente estamos aquí desde Quito, Ecuador, con la secretaria de Estado de los Estados Unidos, Hillary Clinton. Mrs. Secretary, thank you very much for attending this interview with NTN 24, like I told you, for all our audience in Latin America and the United States. Oh, thank you so much, Andrea. I'm delighted to be here with you. ¿Esa es la personalidad de mayor relevancia internacional que has entrevistado? Sí, la secretaria de Estado de Barack Obama en ese momento era 2010. Correcto. Sí. ¿Cómo son los previos de una entrevista con semejante personalidad? Primero, que los productores piden con mucha antelación cuando saben que un personaje de estos va a estar en la región. Y lo pedimos para Colombia, pero ya estaba en Quito, en Perú y en Bogotá. Iban a dar solo entrevistas en Ecuador. Y realmente me llamaron 2 días antes. Todo pasa porque sabía hablar inglés. Ya. Gran ventaja, ¿verdad? Mucha. Ha sido determinante en mi vida, ¿sabes? Periodística. Yo sé que no se atreverían a pedirte las preguntas y si te las pidieran tú no las darías. Te piden los temas, sí. Que es lo lógico, sí. de qué temas quieren indagar. Tal cual. Tienes 12 minutos, o me dijeron tienes 7 minutos, 8 minutos con la secretaria, necesitamos los temas y nos vemos a tal hora en la embajada. ¿Y fueron 7 minutos en verdad? 15. Ok. 15, entonces me fue además bien, porque tú empiezas a ver cómo empieza a moverse la gente, la seguridad, y ella estaba muy a gusto y además nos dio 2 noticias importantes en ese momento. ¿Qué impresión te dio? Muy inteligente, una persona que tenía el mundo en su cabeza, llevaba el mensaje que quería, en ese momento era el tema de migración con Barack Obama, y muy educada. Ella entró y había muchísima gente en esa sala y saludó a uno por uno antes de sentarse. Detalles. Y después cuando me dice, es un placer estar contigo, Andrea, se sabe mi nombre. Y tú sabes que eso no pasa siempre, ¿no? Exactamente. ¿Cómo Trump le gana a ella, pero pierde con Biden, un señor que ya en esa época se lo veía muy débil y muy disminuido? ¿Cuál es tu explicación, tú que has cubierto tanto política norteamericana? Yo creo que cuando ella era candidata, siempre dicen que Estados Unidos todavía no estaba preparado para una mujer. Esa es una de las frases que tú escuchas en ese momento, en esa campaña. Y que Trump supo leer ese Estados Unidos de adentro. No el de Washington. Veo que no te simpatiza. No, Trump. El de Nueva York. No, lo supo leer. Se fue a donde había. Por otras cosas, por lo que hablamos hace un rato de Venezuela, etcétera. No te simpatiza Trump. No, a mí ni me simpatiza ni me empatiza. Yo lo veo como los gringos son pragmáticos, Carlos. Ellos no están pensando en qué va a pasar, pobres ecuatorianos. ¿No te parece que está cambiando el mundo ya? Con su visión. Que ha cambiado. En un mes todo lo que ha conseguido alinear en un sentido y el otro, no te voy a resumir las 10.000 cosas que ha logrado, pero solo para dar 2 ejemplos. Zelensky se le puso tieso, reculó,
¿ya? En Medio Oriente logró que se comience a hablar de paz. Lo está cambiando. ¿A cambio de qué? En Europa se abstienen de votar contra Rusia, que es invasor, Gran Bretaña y Francia en el Consejo de Seguridad de la ONU. A ver, ¿a cambio de qué, Andrea? ¿A cambio de qué? No, yo no lo sé, es la pregunta. ¿A cambio de qué? El tipo es un gran negociante, pero ¿a cambio de qué? De recuperar a cambio de decirle a Zelensky que él es el dictador. De recuperar y su reunirse hegemonía. con Trump y negociar el final de la guerra entre Rusia y Ucrania solo con Rusia. ¿Y Ucrania no lo sientas en la mesa? Porque si seguían así, cualquier rato aplastaba el botón Putin. Él nos está librando por eso son visiones, por eso son visiones. ¿Cuál es la tuya? No vale que la no pena me gusta. ese radicalismo. Yo no estoy de acuerdo con los radicalismos. A mí no me parece que podemos ser radicales en un mundo de hoy porque todos tenemos que caber hoy en el mundo en el que vivimos. No gobernamos para unos. El que llega allí gobierna para todos y eso se les olvida cuando llegan. Formidable. Esto da para una segunda entrevista, ojalá la próxima vez que venga Andrea Bernal. Con pocas reflexiones de ellas terminamos. Andrea Bernal logra el más alto cital internacional de la televisión por su independencia, balance, sentido crítico y continuidad. Ejemplo a seguir e inspiración. El futuro dirá si cruza o no la raya hacia la política, como hoy Vicky Dávila en Colombia. La cementera más grande del mundo reconoce a Ambienza por su proyecto emblemático. Guayaquil lidera la construcción sostenible con el mayor proyecto habitacional de Latinoamérica en Vía a la Costa, desarrollado por Ambienza, utilizando el concreto ecológico EcoPact de Holcim, Ecuador. Este proyecto beneficia a miles de familias y se posiciona como un referente global en sostenibilidad y eficiencia. Este proyecto ha atraído la atención de expertos internacionales, destacándose como un modelo en construcción sostenible. El día de hoy recibimos en nuestras oficinas al ingeniero Oliver Oswald, el CEO de Holcim a nivel latinoamericano. Ambienza se destaca por ser el mayor consumidor de cemento Holcim a nivel latinoamericano, con un consumo de 100.000 metros cúbicos de hormigón EcoPact. ¿Por qué EcoPact y por qué con Holcim? Porque Holcim tiene una menor emisión de huella de carbono en su elaboración, en su proceso de elaboración, y va con los estándares que Ambienza exige siempre de ecológico, sostenible y sustentable. Vera a su manera, crítico e independiente. Más de 30 años, capitán de Ecuador en Copa Davis. Un poco de todo, eres un poco de psicólogo, a veces tienes que ser medio doctor. 3 conocedores del tenis le preguntan las razones que no te permitieron. Pero es la primera vez que tienes un equipo exclusivo. Más bien, voy a hacer un comentario. Carlos Vera indaga más. Pancho Segura, 1982. Me dice, ¿sabes por qué, Carlos? Porque los tenistas de hoy no juegan con hambre. Yo jugaba con hambre. Raúl Viver, mejor juvenil mundial en 1980 a los 18 años. Inolvidable haber ganado el Orange Bowl, que era un torneo en ese momento el más importante del mundo. Los secretos de la victoria sobre Inglaterra en Wimbledon. Yo gané la Penti cuando gané el 5º punto en Inglaterra. Había perdido los 2 primeros sets y yo lo que le dije es... Por segunda vez, una gloria del tenis ocupa toda la entrevista veraz. Él lo que hizo siempre fue darme todo su apoyo, jamás me puso
ningún tipo de presión. Sábado 1 de marzo, 22 horas, por Facebook y YouTube de Vera a su manera. Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194. A nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM. Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. Parte final de esta extraordinaria, reveladora y aleccionadora entrevista en muchos planos con Andrea Bernal, que concluye con sus reflexiones respecto a los temas que hemos tratado o a los que se nos quedan fuera. Quizás del periodismo, Carlos, invitar a todos los periodistas y a la ciudadanía en general a la duda. Y tú me preguntarás, ¿a qué? A dudar. Yo creo que con el tiempo se nos ha olvidado dudar. El tema de las redes sociales, nos llega cualquier información, nos la creemos. En esta etapa de redes sociales y de fake news, es como sentarnos un poquito y sobre todo nuestra labor, a dudar. Y porque cuando dudas, le apoyas a la sociedad, le ayudas al ciudadano a elegir, le ayudas a los mismos políticos a saber dónde están haciendo mal. Y esa ha sido como estos últimos meses una reflexión que me he lanzado en mi cabeza y la estoy diciendo a estudiantes y en entrevistas, es volvamos a dudar, volvamos a dudar. Lo tomo como una gran lección y un gran consejo, perdónenme que lo diga, de la discípula al profesor, nunca al maestro, porque la semana pasada por no dudar cometí un error. De una fuente muy creíble, se publicó en ese momento que había muerto mi primer jefe y director. Y en vez de llamar a la fuente creíble y decirle, oye, ¿es cierto lo que acabas de publicar? Lo puedo decir porque fue público. Liana Febres Cordero, amiga, cogí este aparatejo, puse el pésame, se lo mandé al CM, le digo, estoy por despegar, esto está embargado, este es el teléfono, llámale a esta señora, pregúntale si es cierto, y lo subes. Error. ¿Ya? Llegué a Guayaquil, apenas 45 minutos y tenía llamadas de protesta y reclamo, entre ellas por sus hijos que son mis amigos, diciéndome mi papá está vivo, cumplió hoy día 91 años. No es cierto que ha muerto, Carlos. Hasta estas alturas del partido, 50 años de ejercicio del oficio más que de la profesión, aprender lo que Andrea Bernal nos ha transmitido, para mí, es muy complicado. Y sigue siendo muy vigente y sobre todo muy necesario. Dudar, dudar, dudar. Nunca lo voy a olvidar. Especialmente a partir de hoy. Y más aún desde el sitial que ella se ha ganado, trabajando y sobre todo siendo fiel a sus valores, sin sobredimensionarse, sin pasar de la celebridad al estrellato y sin convertirse en diva de lo que no es, porque su profesión es de periodistas. Ahí tienen ustedes por qué todo lo que he dicho a lo largo del programa, un ejemplo y una inspiración, y los retos futuros verá ella si los toma o no. Hasta mañana. A su manera, llegó gracias al auspicio de Con Punto BB, tu banco siempre está cerca. Juntos, nada nos detiene. Banco Bolivariano, contigo. Ambienza, el gestor inmobiliario más grande de Ecuador, lidera el desarrollo del nuevo polo de Guayaquil, ofreciendo hogares y servicios con un enfoque sostenible que equilibra el urbanismo y la conservación ambiental, beneficiando a las generaciones presentes y futuras.